Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. Las palabras de Seiran luego se dirigieron a su hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Kazm reaccionó diciendo y fue eliminado por el equipo, mientras que Seiran dijo, es mentira. ¿No hiciste esto? Dicho. En ese momento, cuando el presentador del programa quiso hablar con él, Ferit Koran le dio un puñetazo. Luego preguntó a los empleados, ¿quiénes son ustedes? Ferit gritó y hizo un lío y le dijo a Seiran, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes contar todas estas cosas? Dime por lo que pasé. ¿Mi familia? ¿Qué crimen y pecado tienen? ¿Por qué? ¿Los involucraste en esto? Contéstame. Nunca lo hiciste. ¿No me amabas? ¿Cómo pudiste estar tan desilusionado? Dicho. Cuando Seiran respondió, llámalo mentira, esto no sucedió. No puedes decir eso porque es verdad, Ferit dijo, ¿qué obtuviste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi abuelo? No lo entiendo. Si tuvieras una pizca de conciencia en ti, no harías nada de esto. Eso es todo para ti. Está lleno de odio e ira. Esta es tu verdad, tu esencia. Casi murió por ti, Seiran. ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué no me dijiste esto? No sabes amar ni ser amado. Creí en una gran mentira, dijo. Mientras estaba allí mirándola, Ferit miró a Seiran una vez más y dijo, gracias, Seiran, por hacerme experimentar esto. Ferit, se acabó, de Seiran. Y luego dijo, esta vez terminó de esta manera. Dios me dio el castigo más grande, el desastre más grande. Ojalá me hubieras castigado solo a mí, destruiste a todos. Ni siquiera te escupiré en la cara. Os dejo en manos de Dios. Todo lo que hace, lo hace bien, dijo y se fue. Suna, que quedó devastado tras las declaraciones de su hermano, dijo, estoy acabado, estoy arruinado. A pesar de todo, fui a salvar a mi hermano. Iba a ser otra persona. ¿Cómo pudo hacer esto? Entonces Kaya lo apoyó. En el mismo momento, mientras Ifakat, Oran y Latif intentaban salvar la situación, Alisa guardó silencio. Ifakat, que sufrió un ataque de nervios, abrazó a Oran y le dijo, esta chica también nos lo dirá. Asuman también compartió su enfado hacia Seiran con Gulgun. Gulgun, al descubrir que Seiran tenía al menos un poco de razón, lo llamó y lo invitó a su casa. En ese momento, Sacide llamó a Pelin y le pidió que le diera el dinero y la amenazó con aparecer en televisión como Seiran. Mientras Pelin, pensando que Carlos los escuchaba, le gritaba, llegó Suna. Pelin le dijo a Suna que no había nadie en esta casa y le dijo, Kaya no puede llevarte al punto donde estoy yo. ¿No deberías haberte comparado con Oranbei? Suna se volvió loca. Suna, que estaba aferrada al cabello de Pelin, fue a su habitación cuando llegó Ifakat y se enojó con ambos. Kazm, que se arrepintió de haber llevado a Seiran a la transmisión, llamó a Semuz mientras peleaba con su tía. Semuz invitó a Kazm y su familia a su casa. En el mismo momento, Ferit, que estaba preocupado por su abuelo, se presentó ante Alisa. Ferit, quien quedó devastada al verla llorar, dijo, daría mi vida por una sola gota de tu ojo, abuelo, por favor no llores. Ferit, quien le dijo a su abuelo que trabajaría duro y que nunca volvería a mencionar el nombre de Seiran, juró por su hermano muerto y dijo, me divorciaré de él. Entonces Alisaga se puso de pie y dijo, no te divorciarás. Luego dijo, ¿qué pasará si te divorcias? ¿Cómo se limpiará esta mancha en nuestro nombre? Una vida desperdiciada, Ferit. Nunca he experimentado nada. Arruinaste todo, lo hiciste. Hiciste de esa chica una problemas para mí. Déjanos a Ferit y a mí en paz. Le dijo a su nieto, dejarás atrás tu apellido. Nunca volverás a ver mi rostro. Cuando muera, ni siquiera vendrás a mi tumba, Ferit. Al mismo tiempo, Abidin vio a Suna llorando en un rincón del jardín y se acercó a ella.
Le dio su chaqueta y le dijo que había llegado donde estaban y estaba llorando. Entonces Suna dijo, no tengo a dónde ir. ¿Qué haré si me echan de la casa? Cuando ella volvió a llorar, él la abrazó y le dijo, no tengas miedo, siempre estoy aquí. Aunque ya no estemos juntos, siempre estás en mi corazón. Inquieta, Suna regresó a la habitación. Ferit, que estaba devastado por las palabras de su abuelo, se enojó aún más cuando Pelín se acercó a él y le dijo que estaba pensando en él y le dijo, si te necesitara, vendría a ti de todos modos. Sal de esta habitación. Cuando Ferit salió al balcón, vio a su tía Ifakat y a su padre Oran, y cuando entró, Oran dijo, es hora de tomar a mi padre bajo tutela, Ifakat. Vine a esta casa por ti durante años. Si Seigran habla de nosotros, no podemos vivir en la misma casa. No quiero seguir casado con Gulgun. Entonces, Ifakat dijo, no puedes pensar en ti mismo en una situación así. Mientras mi maestro esté vivo, no existiremos nosotros. No vuelvas a venir a mí con ofertas tan repugnantes. De lo contrario, te desperdiciaré, Oran. A la mañana siguiente, Ferit se preparó y fue con su madre. Mientras que Ferit Koran dijo que se quedaría allí una noche, Seigran quería ir. Sin embargo, Gulgun afirmó que no enviaría a ninguno de ellos. Suna, que tuvo una crisis con Pelín en la mansión, se dispuso a encontrarse con su hermano cuando Ifakat tomó el control de la situación y dijo, tu hermano se quedó sin dinero, así que hizo esto. Cuando llegó Seigran, Suna dijo, no nos dejaste ni a ti ni a nosotros el valor para salir. Y viniste aquí con Ferit sin ninguna vergüenza, y añadió, puedes contarlo todo, Seigran, una vez que tengas la boca abierta. Puedes contarlo todo, Seigran, una vez que tengas la boca abierta. Cuéntalo a tu manera, sin importarme a quien molesté, a quien ofendí, a quien le arruiné la vida. Puedes decírmelo. Si yo fuera importante para ti, te darías cuenta de la situación en la que me has puesto. ¿Que todos sepan que mi padre me golpeó y me obligó a casarme? Vale la pena prender fuego a nuestra familia, él continuó. Seigran dijo, lo siento, pero se lo merecían. Lo que hice no estuvo mal, lo que nos hicieron a nosotros estuvo mal. Suna dijo, ¿qué sigue? ¿La portada de una revista? ¿Cuándo dejarás de hacerlo? ¿Cuándo te quedes sin dinero? ¿Cuánto dinero obtuviste del programa? No fue tan fácil, ¿verdad? ¿Gastaste a tu familia cuando no tenías nada? ¿Te queda dinero para gastar, Seigran? Si quisieras dinero, te lo habría dado. Cuando Seigran respondió a las palabras de su hermana, estos siempre fueron tus problemas. Dinero, riqueza. Por eso querías regresar a la mansión. No me quites el dolor de tu debilidad. Suna sacó un montón de dinero de su bolso. Dijo que estos eran tus poderes y dijo, puedes conservarlos y gastarlos si los necesitas. Entonces tal vez no traiciones tu infancia y tu pasado. Seigran, que durmió todo el día, fue a ver al abogado con Ferit cuando se despertó por la noche. Ferit, una del dúo que dio el poder para el divorcio consensual, dijo, realmente te amaba. Eso es todo lo que pasó hasta donde yo sé. Lamento mucho todo lo que te hice pasar. Seigran dijo, no somos diferentes el uno del otro. ¿Crees que puedo amar a alguien más y sentir lo que siento por ti? Pero te pido disculpas, especialmente por esto último que hice. Sacando el anillo que habían sacado juntos de su bolsillo, Ferit dijo, nuestro anillo. El anillo que sacamos juntos. Si estos eventos no hubieran sucedido ayer, habría estado en exhibición hoy. No sucedió, pero afortunadamente. Quiero que te lo quedes. Dijo y puso el anillo en el dedo de Seigran. Seigran, que estaba emocionado, dijo, fue muy agradable. Mientras el dúo se levantaba, Ferit no podía pisar su pie lesionado. El dúo salió del lugar del brazo y se encontró con miembros de la prensa. Ferit dijo a los periodistas, tuvimos problemas como marido y mujer. Seigran también quería hacerme daño contándome cosas que no eran ciertas. Por supuesto, me pidió disculpas, porque lo trajimos desde Marmaris en un avión privado para inscribirlo en la escuela.
Mi madre ya lo apoyaba mucho y ahora él está con ella. No hay reconciliación, nos iremos, Insaya, dijo. Mientras Ferit se alejaba y observaba a Seyran, recordó que su abuelo le había dicho, deshonrarás a esa chica, la pondrás en una situación peor que la nuestra. O te largarás de esta casa. Seyran también recordó que el abuelo de Ferit le dijo, ahora tienes un león herido frente a ti. Y no tendrá piedad de la gacela que tiene delante. Se vengará. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate.